La casa tenía ese aire de provincia tranquila, con los muros encalados y un jardín de bugambilias que trepaban perezosamente por la reja del patio. Era una casa donde el tiempo parecía ir más despacio, como si el calor del mediodía lo fundiera todo en una pausa larga, espesa, apenas interrumpida por el canto seco de los grillos. Daniela se había mudado allí hacía apenas 2 meses, después del segundo matrimonio de su padre con una mujer que apenas conocía, Estela. Ella, elegante, sobria, de carácter fuerte, tenía una hermana menor, Julieta, que llegaba algunos fines de semana a ayudar con la casa. Al menos así lo explicaba Estela. Pero Daniela, desde el primer momento, sintió que la presencia de Julieta no era tan casual como parecía. Había en ella una energía distinta, provocadora y sutil. Julieta tenía algo en la forma de caminar y en la forma de mirar. No se imponía con palabras, sino con silencios largos, miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario. Era más joven que Estela, de unos 30 y tantos, con la piel dorada por el sol y el cabello negro recogido de cualquier manera, como si la coquetería se le diera sin esfuerzo. Vestía con esa naturalidad que no se sabe si es descuido o cálculo perfecto. Blusas sueltas, pantalones de lino que se ceñían donde debían. Siempre descalza en casa. Daniela, por su parte, tenía 27 años y aún lidiaba con la incomodidad de compartir espacio con desconocidos. Trabajaba desde casa y evitaba tanto como podía cruzarse con su madrastra. Pero con Julieta era diferente. No podía evitar fijarse en ella. Cada vez que entraba a la cocina mientras Julieta estaba ahí, parecía que algo en el aire se modificaba, como si la temperatura subiera medio grado, como si los silencios se llenaran de algo más. ¿Quieres café?, le preguntó Julieta una mañana, sin mirarla directamente, mientras revolvía con calma el azúcar en su taza. Daniela asintió en silencio, sentándose en la orilla de la mesa. Julieta se giró entonces, con una lentitud que parecía estudiada, y al acercarle la taza, su mano rozó apenas la suya. Un toque mínimo, casi accidental, pero que hizo que Daniela se irguiera sin querer. «¿Tienes manos frías?», murmuró Julieta, mirándola por fin a los ojos, sin sonreír. Daniela no supo qué responder. Solo sostuvo esa mirada por unos segundos antes de bajar la vista, sintiendo un leve temblor en el pecho, como si su respiración se hubiera acelerado sin que se diera cuenta. Era una sensación nueva, molesta y atrayente a la vez. Esa mañana, Julieta pasó horas arreglando cosas en el lavadero. Decía que había que desatorar la rejilla del patio de servicio y limpiar los estantes de madera que olían a humedad. Daniela, queriendo evitar el salón donde Estela veía sus telenovelas, se ofreció a ayudar. Entró al lavadero y encontró el lugar en penumbra, con una sola ventana abierta que dejaba entrar una línea de sol sobre el piso de loseta. Julieta estaba de espaldas, arrodillada frente al fregadero, con el cabello recogido en un moño flojo y la blusa ligeramente caída por un hombro. Su piel brillaba con una capa mínima de sudor, y al oírla entrar, giró el rostro apenas. «Cierra la puerta», pidió, sin volverse del todo. Daniela obedeció, sin pensar, y en cuanto el clic del pestillo sonó, la atmósfera cambió. «¿Te molesta el encierro?», preguntó Julieta sin mirarla. «No», respondió Daniela con voz suave. Julieta se incorporó lentamente, secándose las manos con un trapo. Se acercó con pasos lentos, y la distancia entre ambas se fue cerrando sin palabras. Daniela notó que sus propias palmas estaban húmedas. No sabía si por el calor o por algo más profundo que se despertaba sin permiso. «Nunca me dijiste a qué te dedicas», dijo Julieta, deteniéndose a escasos centímetros de su cuerpo. «Diseño gráfico. Trabajo desde la computadora. Nada emocionante». «No pareces aburrida», murmuró Julieta con una media sonrisa. Daniela la miró, atrapada entre las palabras que no sabía si debía decir,
y la tensión que crecía con cada segundo. La respiración de Julieta era pausada, pero su cercanía la envolvía por completo, como una fragancia invisible, a jabón neutro, a sudor leve, a algo dulzón que no podía identificar. «No me mires así», susurró Daniela, al borde de un impulso que no comprendía. «¿Así cómo?». Julieta ladeó la cabeza, apenas, como si jugara. «Como si supieras lo que estoy pensando». «¿Y lo sé?», preguntó ella, con una ceja apenas levantada. Daniela no respondió. Solo notó cómo el calor subía por su pecho, instalándose en su cuello, su mandíbula, sus oídos. Julieta levantó una mano y le retiró un mechón de cabello que le caía sobre la frente. Fue un gesto delicado, casi maternal, pero su roce fue tan lento, tan intencionado, que Daniela cerró los ojos un segundo. Y entonces, sin tocar más, Julieta se apartó. «Voy a limpiar esos estantes de arriba. ¿Me alcanzas el banquito?». Daniela tardó unos segundos en reaccionar. El hechizo se había roto, pero no del todo. Se sintió como una cuerda tensa que no se rompía, solo se estiraba un poco más. Le pasó el banquito y se quedó observando cómo Julieta subía con cuidado, sus pantorrillas tensándose al empujar el peso de su cuerpo. La blusa se elevó, dejando ver 1 centímetro más de su espalda baja. Daniela tragó saliva y desvió la mirada, pero sus ojos volvieron solos, como si no le pertenecieran. Julieta lo notó. No dijo nada, pero sonrió, una sonrisa contenida, satisfecha. «¿Me sostienes por si me caigo?», preguntó desde arriba, sin volverse. Daniela se acercó, colocándose detrás de ella, con las manos a unos centímetros de su cintura. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el suave vaivén de su respiración. Y entonces Julieta bajó un poco, fingiendo desequilibrarse. Daniela reaccionó al instante, tomándola de la cadera. El contacto fue eléctrico. No hubo palabras, solo esa chispa súbita que hace que el cuerpo se tense por completo. Julieta no se apartó. Se quedó allí, quieta, dejando que las manos de Daniela la sostuvieran. «Gracias», murmuró al fin, bajando con lentitud. Cuando sus pies tocaron el suelo, quedaron frente a frente, demasiado cerca. Daniela podía ver el brillo en los ojos de Julieta, oscuro, indescifrable. Su respiración era rápida, pero controlada. Sus labios entreabiertos como si contuviera un impulso. Julieta levantó la mano y la posó suavemente sobre el cuello de Daniela. Sus dedos recorrieron la línea de la clavícula con una delicadeza que erizó su piel, y luego, con la misma calma, se apartó. «Tenemos que limpiar el otro estante», dijo, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado, algo que ya no podía deshacerse, algo que ardía en silencio, como una brasa enterrada, esperando aire. Daniela salió del lavadero 1 hora después, con las piernas temblorosas y el corazón apretado. No había beso, no había promesa, solo una tensión que había cruzado el umbral y ya no podía ocultarse. Su cuerpo recordaba cada roce, cada mirada, cada segundo de proximidad, como si el tiempo se hubiera alargado a propósito. Y mientras cenaban en la terraza esa noche, fingiendo normalidad frente a Estela, Julieta cruzó la pierna lentamente, su sandalia rozando apenas la pantorrilla de Daniela bajo la mesa. Daniela no se movió, ni 1 centímetro. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una bruma de tensión contenida. Daniela intentaba mantenerse ocupada con el trabajo, la música en los audífonos a todo volumen, los paseos por el jardín para disipar el temblor que a veces le invadía el pecho sin aviso. Pero bastaba con oír los pasos de Julieta descalzos por el piso de loseta, el roce de su voz desde la cocina, para que su cuerpo la traicionara, encendiéndose como si algo profundamente visceral la estuviera llamando. Julieta no mencionó nada. No hizo alusión al momento en el lavadero, como si no hubiese pasado, pero tampoco se alejaba.
estaba presente de una forma casi provocadora, sutil. Había en ella una forma de moverse que hablaba más que cualquier palabra. La forma en que se recogía el cabello frente al espejo, el modo en que se inclinaba sobre la mesa con los brazos cruzados, haciendo que su blusa se abriera apenas, revelando piel suave, tibia, que Daniela no podía dejar de mirar. Una tarde, Estela anunció que pasaría todo el día fuera visitando a una prima enferma. Se marchó temprano, dejando la casa en un silencio dorado, bañado por la luz oblicua de la mañana. Daniela se quedó sola en la sala, fingiendo concentración frente a la laptop, pero los dedos no lograban presionar una sola tecla con sentido. A través del umbral entre la cocina y el pasillo, Julieta apareció sin avisar, con un vestido ligero que se pegaba a su piel como una segunda capa de sol. ¿No vas a salir hoy?, preguntó con voz suave, apoyada contra el marco de la puerta. Daniela negó, sin saber por qué su voz parecía dormida dentro de su garganta. ¿Y tú? Julieta sonrió apenas, caminando con pasos lentos hacia el sillón donde ella estaba sentada. No contestó. En lugar de eso, se acomodó en el brazo del sofá, tan cerca que Daniela pudo sentir el roce de su pierna contra su hombro. El silencio entre ellas era denso, como si cada palabra que no se decían formara una capa más de tensión. ¿Te molesta que me quede?, preguntó Julieta al fin. Daniela levantó la vista. Su mirada se cruzó con la de ella, sostenida, sin escapatoria. No, respondió, más rápido de lo que pensaba. Julieta la observó un instante más, como si buscara algo detrás de sus ojos. Luego se deslizó hasta sentarse a su lado, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. El borde de sus muslos apenas rozaba el de Daniela, suficiente para que la piel reaccionara con un cosquilleo que subió por su espalda como una corriente oculta. ¿Sabes qué he notado?, murmuró Julieta. Daniela la miró, los labios entreabiertos. Su respiración se volvió más lenta, más consciente. Que tú no hablas mucho, pero observas, siempre estás midiendo. ¿Midiendo qué? Todo, cada cosa, cada persona. A mí. La última palabra cayó como una piedra en el agua. Daniela tragó saliva. Bajó la mirada, pero Julieta la sostuvo con una firmeza que no permitía escape. ¿Y tú?, preguntó Daniela al fin. ¿No haces lo mismo? Julieta rió, un sonido bajo y gutural que se deslizó por el aire como humo. Lo mío es diferente. Yo provoco, y luego espero. El silencio que siguió no necesitó traducción. Daniela sentía que el mundo se reducía a ese sofá, a ese espacio mínimo entre ambas, a esa forma en que las respiraciones se rozaban sin tocarse. Julieta giró el cuerpo hacia ella, recostando el brazo en el respaldo y dejando que la mano cayera cerca del hombro de Daniela. El otro día en el lavadero, empezó Daniela, sin saber a dónde iba esa frase. ¿Sí? Julieta no la interrumpió, solo bajó un poco la voz, como si cada palabra debiera pronunciarse al oído. ¿Qué pasó? Daniela sintió que su garganta se cerraba. Las palabras eran pocas, pero la piel hablaba sola. La cercanía de Julieta era una hoguera. Podía oler su perfume, o tal vez era solo el aroma natural de su piel, cítrico, ligeramente salado, embriagador. Nada, murmuró, pero fue como si pasara algo que no debería haber pasado. Julieta levantó una ceja, sin dejar de mirarla. ¿Y qué pasa si lo que no debe, pasa? Daniela no respondió. Sus ojos bajaron por un segundo al escote que se asomaba entre los pliegues del vestido de Julieta. Luego subieron de nuevo, tropezando con los labios entreabiertos, suaves, cálidos. Fue entonces cuando Julieta extendió la mano, despacio, y con la yema del dedo índice, rozó la clavícula de Daniela. Un roce lento, delicado, apenas un susurro de piel sobre piel, pero suficiente para que Daniela contuviera el aliento. Sintió cómo su corazón latía con fuerza, cómo sus pechos se elevaban al ritmo acelerado de su respiración.
Cada fibra de su cuerpo pareció tensarse hacia ese toque, como si el resto del mundo se hubiera detenido en espera de lo siguiente. «Estás temblando», susurró Julieta sin retirar la mano. Daniela se giró apenas, como por instinto, y sus labios quedaron a un palmo de los de Julieta. Sentía su aliento, cálido y húmedo, rozando el suyo. Sus ojos se encontraron una vez más, y esta vez no hubo espacio para dudas. Julieta bajó la mirada hacia su boca y luego volvió a sus ojos. No se acercó más, no hizo ningún movimiento brusco, solo esperó. Y en ese silencio que parecía gritar, Daniela parpadeó, nerviosa, y al hacerlo, Julieta bajó la mano a su muslo. Fue un gesto suave, nada invasivo, pero el peso de esa palma sobre su pierna la hizo contener la respiración. Julieta acarició con el pulgar de forma mínima, como si delineara un mapa invisible sobre la tela del pantalón de Daniela. Y entonces ella se dejó llevar. Giró el rostro y apoyó su frente contra la de Julieta. Ambas cerraron los ojos. El calor era insoportable, palpitante. No hicieron más que eso. No se besaron, no se tocaron más. Solo se quedaron allí, con la frente pegada, las respiraciones entrecortadas, los corazones latiendo a la misma velocidad. «Esto», susurró Daniela, «no sé qué estamos haciendo». «Estamos dejando de fingir», contestó Julieta con voz grave, profunda. Pasaron varios segundos antes de que Julieta se apartara, despacio, con un roce final de su mano por el muslo. Se levantó sin decir más, su vestido flotando como un murmullo. Caminó hacia la cocina, sin volverse, sin apurarse. Daniela se quedó en el sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de detener el temblor que ya no podía esconder. Esa noche, mientras se duchaba, recordaba el roce de sus dedos, el peso leve de su palma, el tono de su voz tan cerca del oído, y cuando cerró los ojos bajo el agua tibia, volvió a ver los labios de Julieta a centímetros de los suyos. No la había besado, no aún, pero si ese momento llegaba, sabía que ya no habría vuelta atrás. Julieta comenzó a aparecer en cada rincón de la casa, como si conociera de antemano los movimientos de Daniela. En la cocina, mientras servía el café, en el jardín, cuando salía a tender la ropa, incluso en el pasillo frente al baño, justo cuando Daniela abría la puerta envuelta en vapor, con la toalla ceñida al cuerpo y la piel aún húmeda, vulnerable. Siempre estaba allí, siempre con esa mirada que sostenía un segundo de más. Daniela, aunque fingía normalidad, sabía que algo dentro de ella había cambiado. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Bastaba la proximidad de Julieta para que sus sentidos se afilaran como cuchillas. El simple roce de sus pasos por el piso de loseta era suficiente para que el pecho se le llenara de un fuego suave pero constante, como un susurro que le hablaba desde dentro. Aquella tarde, la casa estaba en completo silencio. Estela no regresaría hasta la noche, y Julieta se había encerrado en su cuarto. Daniela intentaba leer en la sala, pero las palabras flotaban sin peso entre sus pensamientos. Fue entonces cuando oyó el chasquido del cerrojo del lavadero, una vibración sutil en la puerta de madera que no coincidía con ningún quehacer habitual. Se levantó, como guiada por un impulso que no quería nombrar, y caminó descalza por el pasillo hasta el lavadero. Empujó la puerta apenas y la vio. Julieta estaba de espaldas, con el cabello recogido y un vestido suelto de lino que dejaba ver su espalda hasta casi la cintura. El aire estaba denso, impregnado de humedad y un olor tenue a suavizante. El único sonido era el tambor lento de la lavadora girando, y el ritmo de su propia respiración, que empezaba a alterarse sin que pudiera evitarlo. Julieta no se giró. «¿Puedes ayudarme con algo?», preguntó, sin volverse, con esa voz baja que le rozaba la piel como terciopelo. Daniela asintió, aunque sabía que ella no la estaba mirando. «Claro». «La canasta. Está allí arriba. No alcanzo».
Señaló con la mano hacia el estante. Daniela avanzó. Al estirarse para tomar la canasta, su brazo rozó apenas el hombro de Julieta y de inmediato sintió una descarga que se propagó por su cuerpo como una corriente eléctrica. El contacto fue breve, pero suficiente para encenderla. «Gracias», murmuró Julieta al tomar la canasta, pero no se alejó. Se giró lentamente, quedando frente a ella. La distancia entre sus cuerpos era mínima. Daniela sintió cómo el aire se volvía espeso, como si respirarlo fuera cada vez más difícil. Sus miradas se encontraron y permanecieron unidas en una línea invisible que parecía tirar de ellas hacia el centro. Ninguna habló, solo se miraron. Daniela bajó un poco la vista, deteniéndose en los labios de Julieta. Un suspiro tembló entre ellas, y entonces Julieta alzó una mano y con el dorso rozó la mejilla de Daniela. Fue un gesto lento, delicado, cargado de una ternura que contrastaba con la tensión hirviente en el aire. Daniela cerró los ojos un segundo, absorbiendo ese toque como si fuera necesario para vivir. «No puedo seguir fingiendo que esto no pasa», murmuró Julieta con una voz tan baja que parecía surgir directamente dentro del pecho de Daniela. La frase flotó entre ellas como una promesa a punto de cumplirse. Daniela la miró, los ojos brillantes, los labios entreabiertos. «Yo tampoco», susurró al borde del abismo. Y entonces Julieta la tomó del rostro con ambas manos, con firmeza, con decisión, y sus labios se encontraron. No fue un beso tímido, fue profundo. Despacio al principio, como si probaran el sabor del deseo que habían contenido durante días. Sus bocas se reconocieron con hambre contenida. Daniela gimió suavemente contra su boca, su cuerpo fundiéndose en el de Julieta con una naturalidad que la sorprendió. Sus manos buscaron ciegamente los brazos, la cintura, la espalda. Necesitaba tocarla. Necesitaba saber que era real. Julieta la empujó suavemente hacia atrás, guiándola hasta que la espalda de Daniela tocó la pared húmeda del lavadero. El concreto frío contrastaba con el calor incandescente de sus cuerpos. Las manos de Julieta se deslizaron por sus costados, rozando la tela de su blusa como si le leyera la piel a través de ella. Cada caricia dejaba una estela de fuego, y Daniela no podía evitar cerrar los ojos y dejarse llevar. El beso se intensificó, se volvió más urgente, más necesitado. Las manos de ambas comenzaron a recorrer caminos prohibidos, pero aún se detenían en los límites del tacto sensual, sin cruzar la frontera del descontrol. Las respiraciones se mezclaban, los cuerpos vibraban. Daniela abrió los ojos de pronto, mirándola con un destello de vulnerabilidad. «Esto cambia todo», dijo, con la voz rota de emoción. Julieta no respondió con palabras, solo bajó la cabeza, pegando su frente a la de ella, sus labios rozando los de Daniela una vez más, suaves, temblorosos. «No, esto solo revela lo que ya era», susurró. El silencio volvió a llenar el lavadero, esta vez no como una pausa incómoda, sino como una respiración conjunta. Se quedaron así, abrazadas, temblorosas, con el pulso latiendo entre sus pechos como un tambor que golpeaba al unísono. A lo lejos, el tambor de la lavadora se detuvo. Julieta se separó lentamente, sin mirar atrás, y abrió la puerta. Dejó entrar una ráfaga de aire fresco y el murmullo lejano de los pájaros. «¿Quieres quedarte o salir?», preguntó, sin volverse. Daniela respiró hondo, tragando saliva, aún apoyada en la pared. Su cuerpo entero vibraba, su alma también. «Ya salimos de esto, pero no hay vuelta», dijo mientras cruzaba la puerta detrás de ella. La línea había sido cruzada. El juego de miradas y roces ya no bastaba. Y ahora ambas sabían que lo que venía no era juego. Era hambre. Era deseo. Era el principio de algo que las consumiría enteras. La tensión entre Daniela y Julieta había dejado de ser un susurro.
Ahora era un lenguaje completo, un ritmo compartido en cada paso, en cada roce de hombros al pasar por el pasillo, en cada mirada sostenida durante los desayunos silenciosos. Estela parecía no notar nada, o no quería hacerlo, pero entre ellas la distancia ya no existía. Se rozaban con naturalidad, como si sus cuerpos no recordaran haber estado separados. Se buscaban incluso en los momentos más inocentes, al lavar los platos, al doblar ropa, al regar las plantas del patio. Pero la noche que lo cambió todo, llegó envuelta en calma. Estela había salido a cenar con amigas. Era viernes. Una brisa cálida recorría la casa. El aire tenía ese aroma de noche de verano, cargado de bugambilias y silencio. Daniela estaba en su cuarto, la lámpara encendida y un libro en las manos que no había logrado leer. Su mente no podía concentrarse. El recuerdo del último roce de Julieta, esa mañana, aún le quemaba la piel. Un roce de dedos en la base del cuello, apenas al abrocharle el colgante. Un contacto mínimo y devastador. Un golpecito suave en la puerta. Daniela se incorporó en la cama, el corazón latiendo con fuerza contenida. ¿Sí? Julieta asomó la cabeza, con una sonrisa suave, casi insegura. ¿Estás ocupada? Daniela negó, apenas. Julieta entró, cerrando la puerta con cuidado. Iba descalza, con un pantalón de lino y una camiseta blanca que se pegaba al cuerpo como una caricia. Su cabello suelto caía sobre los hombros, desordenado. Tenía ese aire de mujer que no pide permiso. Pero esa noche había una calma nueva en sus movimientos. Se sentó al borde de la cama sin decir nada. «No puedo dormir», murmuró. Daniela la miró. No dijo nada. Solo se movió hacia un lado, haciendo espacio. Julieta se recostó a su lado. Al principio no se tocaron, pero sus brazos estaban cerca, y sus respiraciones ya no eran las de antes. Se buscaban. «Llevo noches soñando contigo», susurró Julieta, mirando al techo. Daniela giró el rostro. Julieta tenía los ojos entrecerrados, pero la voz temblaba levemente. No era una confesión casual, era una rendición. «Yo también», respondió Daniela, «y despierto con las manos vacías». Julieta la miró, esa vez de frente. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad distinta, como si por fin soltara todo el peso que había contenido durante semanas. «Ya no quiero contenerme», dijo, y en ese momento, sin pausa, sin titubeos, se acercó y la besó. No fue un beso contenido ni ensayado. Fue un beso crudo, real, un beso que arrastraba todo lo no dicho. Sus bocas se reconocieron con urgencia. Las manos se buscaron a ciegas, recorriendo la piel con una necesidad nueva, no solo de deseo, sino de ternura, de confirmación. Julieta acarició el rostro de Daniela con las yemas de los dedos, como si quisiera memorizar cada curva. Daniela se arqueó hacia ella, respondiendo con un jadeo leve cuando sus cuerpos se alinearon con una naturalidad salvaje. Los suspiros se mezclaron, los roces de piel se volvieron constantes, las respiraciones más rápidas. El calor crecía entre ellas y los límites se desdibujaban. Los dedos de Julieta bajaron por el cuello de Daniela, despacio, como si descifraran un mapa invisible que solo ella supiera leer. Y cuando la mano de Daniela se aferró a su cintura, Julieta respondió con un leve temblor que le recorrió el vientre. No había prisa. No era solo el cuerpo. Era algo más. Era la certeza de que por fin estaban donde debían, donde habían estado caminando en círculos durante semanas. Los labios bajaron al cuello, a los hombros, a cada rincón de piel expuesta, y el cuerpo de Daniela se estremeció bajo cada caricia, como si se abriera por dentro. El roce de las manos, el calor de las bocas, la sincronía de los movimientos. Todo hablaba de una pasión que ya no podía disfrazarse. No eran solo dos cuerpos buscando placer, eran dos almas tocándose sin palabras. Y cuando ambas quedaron quietas, envueltas una en la otra,
los corazones aún latiendo al mismo ritmo, supieron que habían cruzado un umbral sin retorno. Julieta acarició el cabello de Daniela, su respiración aún agitada, sus labios enredados en su frente. «Esto no fue un error», dijo, con una convicción suave pero firme. «No», respondió Daniela, con una sonrisa aún temblorosa. «Fue lo único inevitable». Se abrazaron en silencio, el sudor tibio entre sus cuerpos mezclado con una sensación profunda de liberación. Ya no había máscaras, no había tensión contenida, solo ellas, en la oscuridad de una habitación que parecía latir junto a ellas. Cuando Estela volvió esa noche, la casa estaba en silencio. Ambas dormían en cuartos separados, como si nada hubiera pasado. Pero en sus cuerpos, en sus miradas al día siguiente, ya todo había cambiado. Y aunque no lo dijeron en voz alta, ambas sabían que lo que habían comenzado entre las sombras, ahora las acompañaría donde quiera que fueran. No era una aventura, era un incendio suave, íntimo, una promesa cumplida en cada roce de piel, y un deseo imposible de detener.